análisis histórico que tiene que ver con lo que facilitó, lo que permitió, lo que dio origen a la tiranía de Trujillo. Antes de explicarnos el final de esa tiranía, el ajusticiamiento, la forma en la que se articuló ese ajusticiamiento, tenemos que ver qué factores nos llevaron a una tiranía que perduró durante más de 30 años. Hay un factor fundamental. Trujillo es el producto de la Gran Depresión del año de 1929. Esa dictadura es el producto de la crisis económica mundial, que sería, en todo caso, la segunda gran crisis económica mundial de esa magnitud, que fue la que se produjo en 1929. Habíamos tenido alrededor del 1873 una gran crisis también económica mundial, pero estamos en la gran crisis económica mundial del 1829. Esa fue la crisis que desalojó a Horacio Vázquez del poder y esa fue la crisis que parió a Trujillo. Desde luego que en política, en la historia, los acontecimientos, aunque tengan un factor principal, un factor fundamental, también son arrastrados por otros acontecimientos. Pero si hay que buscar una explicación a esta situación sin citar otros aspectos, si no hay tiempo para citar otros aspectos, se puede llegar a la conclusión, pero sin titubeo, de que lo que derrocó a Horacio Vázquez fue la gran crisis económica de 1929 y que lo que llevó a Trujillo al poder fue la gran crisis económica de 1929. Ahora, vamos a ver los otros factores también. Es decir, esta crisis, pongámosle un 70% en el derrocamiento de Horacio Vázquez y el de la conjura que llevó a Trujillo al poder. Otros factores. Bueno, había un telón de fondo que fue el caos que vivió la sociedad dominicana en el primer cuarto de siglo, descrito muy bien por Juan Bosch en su obra La Mañosa. A mi mula le pude quitar la maña, pero a los hombres no. Y entonces era una sociedad que vivía sobre el filo de la navaja, en una absoluta inestabilidad que no daba tiempo a nadie de consolidación económica ni de consolidación familiar, nada de nada, porque estábamos en revuelta constante y teníamos tanto gobierno como revueltas se produjeran. Es decir que la inestabilidad nunca ha permitido que se consolide una economía, ni que se consolide una vida democrática y política de un pueblo. La inestabilidad no permite nada. Entonces, esa situación, esa sensación de inestabilidad fue creando entre la gente, fue alimentando el deseo por tiempos de orden, por tiempos de paz, por tiempos de cierto sosiego, que vinieran de donde vinieran, pero cierto sosiego. Esa situación pues va a variar con la primera invasión estadounidense que se produce en el año de 1916. Y ya ahí se van a crear las carreteras, se van a crear las condiciones para que
el Estado pueda imponer el monopolio de la fuerza, porque un caudillo se levantaba en cualquier región, no había forma de hacer llegar allí un ejército para enfrentarlo, para aplacarlo, y ya eso era una situación total de inestabilidad. Con el proceso que se da desde 1916 hasta 1924, eso va a variar un poco. Eso va a variar un poco. Entonces, bueno, se dan unas primeras elecciones después del acuerdo para la salida de las tropas estadounidenses. Quien lleva a cabo ese acuerdo estaba llamado a ganar esas elecciones, que fue Francisco J. Peinado, que era considerado el padre de la Tercera República, porque justamente con el acuerdo que J. Peinado logra con Estados Unidos, pues se producen las salidas de las tropas estadounidenses en el 1924. Sin embargo, pues hubo una alianza política entre los dos partidos más fuertes de entonces, que tenían mayor incidencia, uno cuyo líder era Horacio Vázquez y el otro don Federico Velázquez. Entonces, esa alianza acabó con la posibilidad de Francisco J. Peinado de llegar a la presidencia de la República. El padre de la Tercera República fue derrotado en unas elecciones por Horacio Vázquez. Ahí hubo otro caldo de cultivo. Ya tenemos el primero, que es que la gente ha vivido en desorden, se van los americanos, la gente teme que vuelva el desorden otra vez, pero ahora gran parte de la intelectualidad que se cobijó detrás de Francisco J. Peinado ha sido derrotada en unas elecciones por, digamos, el populacho. En gran medida, don Horacio no era populacho, pero sí representaba esa base social. Entonces, ya ahí hay un componente de disgusto y un componente adicional de disgusto. Bueno, tenemos entonces el régimen de Horacio Vázquez. Cuando a cualquier político le toca explicar por qué fue derrocado Horacio Vázquez, va a plantear que por la interpretación constitucional que llevó a la ampliación de su periodo en 2 años, por una lectura constitucional. Bueno, eso fue un acontecimiento, digamos, de imagen negativa, pero eso no sacó a Horacio Vázquez del poder. Eso no sacó a Horacio Vázquez del poder. Entonces, la propia situación de salud de don Horacio, el golpe de Estado se produce después que él regresa de Baltimore, donde se había sometido a una cirugía de un riñón, etcétera. Ya estaba en condiciones muy, muy debilitado. Entonces, se produce una conspiración para sacar del poder a Horacio Vázquez. Pero repito, nada de lo que yo estoy diciendo conduce a ningún lugar sin la gran crisis económica de 1929. Ok, se produce una conspiración y la conspiración era muy bonita. Tomás Hernández Franco la llama la revolución más bella, esa revolución que articuló Rafael Estrella Ureña. Rafael Estrella Ureña era fascista, admirador de Mussolini, a quien había tenido la oportunidad de conocer. Don Rafael Estrella Ureña fue amigo y admirador de Mussolini, y entonces quiso emular la forma en la que Mussolini llegó al poder, que fue la llamada Marcha sobre Roma. La llamada Marcha sobre Roma
no es otra cosa que un acuerdo de los facios de combate que lideraba Mussolini con las Fuerzas Armadas para ellos hacer un levantamiento, pero ese levantamiento las Fuerzas Armadas lo asumieron con indiferencia y permitieron que la marcha sobre Roma transcurriera tomando pueblos sin ninguna resistencia, y eso llevó al poder a Benito Mussolini. Bueno, don Rafael Estrella Ureña quiso emular esa marcha sobre Roma de su líder Mussolini. Entonces hizo lo propio aquí, un acuerdo con el jefe del ejército dominicano para derrocar a Horacio Vázquez. Don Horacio no creía nunca que Trujillo se iba a involucrar en una conspiración. Cuando él llegó al país, que vino desde Baltimore, entonces un viaje desde Estados Unidos acá, 5 días duraba el viaje, 5 días, pero después de 5 días, él vino hasta Puerto Rico, y de Puerto Rico, estamos hablando por embarcaciones, desde Puerto Rico 2 horas de vuelo hacia la República Dominicana, después de los 5 días de recorrido para un hombre enfermo. Entonces, cuando él llega al país, el vicepresidente de la República, don José Dolores Alfonseca, que rivalizaba con Trujillo, el gobierno de don Horacio estaba dividido en 2 polos de poder. Por una parte estaba el polo de poder que representaba el vicepresidente José Dolores Alfonseca, y por otra parte el polo de poder que representaba el jefe del ejército, Trujillo. Cuando él llega, el grupo de Alfonseca le tiene un informe y le dice: don Horacio, hay que salir de Trujillo porque Trujillo está conspirando contra usted. Don Horacio realmente no creyó eso. No creyó eso. Y no lo creyó. Cuando se da el levantamiento de Rafael Estrella Ureña, don Horacio se reúne con el jefe del ejército y acuerdan la forma en la que van a contrarrestar ese movimiento. Pero la verdad es que el compromiso del jefe del ejército era falso, porque él estaba comprometido con el movimiento de Estrella Ureña. Era la marcha sobre Roma, que Estrella Ureña venía ilusionado con esa marcha sobre Roma. Y era lo mismo que estaba haciendo aquí en la República Dominicana, y perfecto. Todo le cuadró bien. Todo le cuadró bien porque su revolución triunfó. Don Horacio Vázquez y el vicepresidente Alfonseca tuvieron que irse del país, se fueron a Puerto Rico. A partir de ahí, don Horacio no hizo otra cosa que internarse en un hospital en Puerto Rico para seguir su tratamiento. Y pues el movimiento de Estrella Ureña triunfó. El único cálculo era que Estrella Ureña creía que él iba a ser el Mussolini. Y el Mussolini no era él. El Mussolini era el jefe del ejército, que dejó que él le hiciera la conspiración, pero después entonces empezó a gobernar. El Estrella Ureña fue presidente provisional después de la salida de Horacio Vázquez. E incluso los arreglos se hicieron a la mil maravillas. A Estrella Ureña se le designó previamente ministro de Interior y Policía. Y entonces, para que como ministro de Interior y Policía, a la renuncia del presidente le tocaba la provisionalidad, y fue presidente provisional de la República Dominicana. Fue presidente don Rafael Estrella Ureña, pero en su presidencia realmente el que mandaba era el jefe del ejército. Pero él todavía estaba ilusionado con que él podía gobernar, porque él tenía el compromiso de organizar unas elecciones democráticas. Entonces él iba a ser candidato.
Pero ¿qué ocurre? Él iba a ser candidato porque entendía que los americanos no iban a dejar a Trujillo que fuera candidato. Y entonces ahí se equivocó, porque los americanos sí dejaron que Trujillo fuera candidato y finalmente él tuvo que aceptar ir en una fórmula como vicepresidente con Trujillo, aunque después rompió con él. Pero esos son los otros factores. Ahora, ¿por qué insisto en que todo esto me decora el pastel? Todo lo que yo he hablado es la decoración del pastel, pero la razón del derrocamiento de Horacio Vázquez y de la venida de Trujillo es económica, y es la gran crisis económica. ¿Por qué? Porque en América Latina no gobernaba Horacio Vázquez. En América Latina no todos los presidentes hicieron una modificación constitucional. En América Latina no todos los presidentes tuvieron una conspiración de una estrella ureña. En América Latina no todos los presidentes tuvieron que irse a operar a Baltimore y estaban viejos y envejecidos para enfrentar una crisis. Y todos fueron arrastrados por golpe de Estado, o la mayoría fueron arrastrados por golpe de Estado. Entonces quiere decir que la razón del golpe de Estado no era local, no eran esos factores que yo he mencionado que tienen toda su importancia. Y vamos a ver cuál fue el cuadro que se presentó. Por eso digo que eso fue lo fundamental. Eso fue lo fundamental. Por ejemplo, en el cuadro que tenemos planteado, en primer lugar, en la República Dominicana hay un golpe de Estado en 1930. Pero si ese golpe de Estado fuera atribuido a factores locales, específicamente locales, entonces no va a ocurrir que nosotros tenemos un golpe de Estado en enero, del 23 de enero de 1930. Entonces, en Bolivia hubo un golpe de Estado en junio de 1930. Un golpe de Estado en Bolivia. En Perú hubo un golpe de Estado en agosto de 1930 y hubo otro golpe de Estado en marzo de 1931. 2 golpes de Estado en Perú, producto de esa gran crisis económica que se creó a partir de 1929. En Argentina, golpe de Estado, septiembre de 1930. En Brasil, golpe de Estado, hubo 2 golpes de Estado, uno en 1930 y uno en el 1932. Todo como telón de fondo, la gran crisis de 1929. En Panamá, golpe de Estado en el año de 1931. En Chile, golpe de Estado en el año de 1931 y en octubre del 32, otro golpe de Estado. Entonces, en Ecuador, golpe de Estado en 1931. Como se demuestra, esa crisis creó golpe de Estado en toda América Latina y generó la salida, el derrocamiento de los gobiernos de toda América Latina. No era para menos. Veamos en el caso dominicano cómo nos impactó esa crisis. Hay unos datos, por ejemplo, que corresponden al economista Eduardo Tejera sobre lo que ocurrió entonces. La caída de las exportaciones del azúcar fue vertical. Las exportaciones de azúcar pasaron, el principal renglón de divisas, general de divisas de entonces, en el año de 1928, nosotros estábamos exportando 16.9 millones de dólares. Eso era demasiado cuarto, Eso era demasiado cuarto. 16.9 millones de dólares estábamos exportando en el 1928. Y demasiado, a pesar de que había paridad, pero demasiado cuarto. En el 1928, 16.9 millones. Pero resulta que ya para el 1929, cuando se produce la crisis, de esos 19.6 vamos a bajar a 12.3 millones de dólares. Y ya para el año siguiente, cuando se produce el golpe de Estado, apenas estamos recibiendo 9.9 millones
por concepto de las exportaciones de azúcar. Imagínense un gobierno que de 16.9 pasa a recibir apenas 9.9 millones por exportaciones de azúcar. Ahí tiene un palo realmente de difícil recuperación. Entonces, eso representó un 60% en el descenso de los ingresos por concepto de las exportaciones de azúcar. En el caso del cacao, el cacao era 4.2 millones de dólares en 1928. Al año siguiente bajó a 3.8 millones, pero ya para el 1930, cuando se da el golpe de Estado, era apenas 2.7 millones que representaba. Entonces, eso fue, estamos hablando de un 66% de descenso en los precios del cacao. Buscamos el café, buscamos otro de los rubros tradicionales y vamos a tener la misma situación. En sentido general, el dato que ofrece Emiliano Tejera es que en términos globales, las exportaciones totales experimentaron una reducción del 66%. Se redujeron de 28.7 millones en 1928, pasamos hasta 23.7 en 1929 y apenas 18.5 millones en 1930. Por un lado, las importaciones igual cayeron abruptamente y así por el estilo. Fue la crisis económica, evidentemente, el factor que nos llevó a una dictadura de la que después analizaremos otros aspectos. Pero bueno, yo cité otros temas. Vi que Apordón dijo, mire, entregamos un informe ya a la Cámara de Cuentas, que no sé, porque hay un flujo entre Cámara de Cuentas, las instituciones auditables, porque el presidente de la Cámara de Cuentas o sus miembros